tema de los préstamos es siempre un tema muy interesante, máxime para nosotros como realtors, porque pues no estamos como expuestos a todos los cambios que suceden y si en real estate periódicamente cambian los contratos, que a todos les ha tocado ya un par de cambios de contratos o un par de cambios de algún addendum o en fin, eso sí que es cierto en el mundo de los préstamos. Los bancos constantemente están cambiando sus guidelines o sus requisitos. Una cosa es los guidelines del gobierno de Fannie Mae o Freddie Mac para poder aceptar los préstamos que vengan de los bancos, pero los bancos mismos y cada banco tiene sus propios guidelines. La mayoría son muy similares, es cierto, pero de todas maneras sí son propios de cada banco. Y nada, ¿quién mejor para ponernos al día de cambios sutiles e interesantes que han venido pasando en estos días? Porque los bancos, a yo les hago una pregunta. ¿Ustedes, cuándo creen ustedes que los bancos ganan dinero con lo del real estate? Pero no hablen todos al mismo tiempo porque no los puedo escuchar. ¿Cuándo creen ustedes que los bancos ganan dinero? Cuando hacen préstamos. Cuando hacen préstamos. Entonces, si el bancos no hacen modificaciones y no se ponen a la par con el mercado, no hacen préstamos. Si no hacen préstamos, no ganan dinero. Y créanme que los bancos están para ganar dinero. Entonces, ellos, así como ha cambiado el mercado, los bancos también han cambiado sus guidelines o sus regulaciones para hacer préstamos y han traído ahora programas bastante interesantes para facilitar el poder colocar esos préstamos y que la gente siga comprando y que ellos sigan ganando dinero con los intereses que se pagan. ¿Y qué mejor persona que Ricardo Suárez, que ya muchos de ustedes lo conocen, gran amigo y un gran profesional que nos está acompañando el día de hoy y con el cual vamos a hacer una tertulia acerca de una cantidad de programas nuevos. Cuando yo digo cantidad de programas nuevos, no es de que haya, o sea, programas son FHA, o sea, los tipos de préstamos son FHA y convencional y préstamo de inversionista, por llamarlo de alguna forma. Pero como cada banco tiene sus propias regulaciones, entonces Ricardo nos va a actualizar un poquito acerca de lo que está mandando la parada en el mercado de los préstamos hoy por hoy. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás, hombre? Muy buenos días, Giovanni. Muy buenos días a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente y totalmente de acuerdo. Ayer estuve yo en una capacitación y en unas charlas que estaban dando sobre actualización y definitivamente el que no se monte en el tren de la inteligencia artificial, ese es el próximo, o sea, por hablarte de que hay que mantener temas de conversación, hay que mantenerse tecnológicamente actualizado porque ya no es una opción la inteligencia artificial, ya es la realidad, ya está aquí y era lo que comentaban ayer que una vez que la tecnología cambia, es como un tren de una sola vía, no hay vuelta atrás. Nadie va a Correcto. volver atrás al fax, ni a un telegrama, ni a de pronto la conexión de internet esa de antes, ¿te acuerdas que uno se El conectaba y dial-up, sí, que se conectaba uno por la línea telefónica. Al correcto, modem. el modem, correcto. O sea, ya hoy en día, ya la inteligencia artificial llegó, ya no hay vuelta atrás. Es más, ya Correcto. la gente no está utilizando tanto ni Google para hacer las búsquedas ni nada, sino con ChatGPT. O sea, y hay que mantenerse totalmente actualizándose y informado. Y con respecto a lo que hablaste de la Reserva Federal, mira que ahora hay una polémica con una de la junta directiva que se llama Lisa Cook, que Queriendo sacar. exacto, la quieren sacar porque están diciendo que hizo fraude hipotecario. O sea, eso vuelve interesante la conversación en un barbecue, en una reunión, en todos lados, porque son temas de actualidad. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando, Giovanni. Así es, así es. Y muy cierto lo que tú dices, el tema de la tecnología, que pues no lo había tocado hoy, pero es tan increíble como hoy por hoy ya, o sea, inclusive el mismo Google ha perdido fuerza al lado de ChatGPT o otros motores de inteligencia artificial, porque esos motores permiten que las respuestas sean mucho más específicas y todas las cosas. Entonces ahí es donde yo les digo a todos que hoy por hoy nosotros como realtors no podemos ser limitados a abrir una puerta de una propiedad para mostrar o no podemos ser limitados a llenar un contrato porque eso es lo más lejano de la realidad. Hoy por hoy hay que ser personas educadas para poder tener conversaciones inteligentes con los clientes. Bueno, Ricardo, bueno, primero que todo, bienvenido. Muchas gracias, hombre, por siempre estar
como dispuesto a enseñarnos y a ilustrarnos, hombre, en este mundo de los préstamos. Ricardo, manera de chisme, hombre, empecemos con chisme que a Amílcar le gusta mucho. A Amílcar ahí, él se ve serio, pero él es como chismosito. Cuéntanos en qué terminó el tema de Hometown for Heroes. ¿Eso finalmente funcionó, no funcionó este año? Todavía sigue en stand-by, ¿cierto? No, ya está implementado. Ok, A partir del 18 de este mes ya comenzó, pero los delineamientos fueron actualizados, volvieron a lo que originalmente, a los delineamientos originales del Hometown de Hero. la primera vez cuando lo De la sacaron. primera vez, correcto. Ya el número de profesiones, aunque sigue siendo amplio, pero está restringido a lo que son first responders, o sea, lo que son paramédicos, médicos, policías, maestros. Entonces, y la cantidad de plata que el estado de la Florida puso ya también se redujo con respecto al año pasado. El año pasado pusieron $100 millones, todo el mundo calificaba las profesiones. Esta vez quedó más reducido y pusieron nada más 50 millones. Entonces, Sí. no se ha visto tanto movimiento y como se especuló en algún momento que todo el mundo estaba en la expectativa, porque al reducirse las profesiones, pues muchas personas quedan por fuera, aunque todavía hay más de 100 profesiones en subdivisiones dentro de first responders y médicos, porque un camillero, una enfermera, un asistente de un colegio, inclusive la gente que en las mañanas tú ves dirigiendo el tráfico o el tránsito en las escuelas, Escuela. ellos pudiesen calificar, pero todo tiene que estar relacionado con ese tipo de profesiones. Ah, pero mira, qué buen dato es el de que, o sea, porque estoy seguro que muchos de nosotros pensábamos que era el doctor solamente, o la enfermera, o el policía, o el bombero, pero realmente es cualquier persona que esté asociada como con esa industria en alguna capacidad, va a calificar dentro de esa categoría de first responder. Correcto. Yo en el chat acá de Fortex, yo puse un listado de las profesiones la semana pasada y ahí salen una cantidad, o sea, no necesariamente es el doctor cirujano, sino como mencionas, cualquier persona que esté relacionada, el de la camilla, el de la ambulancia, o sea, pero que tenga que ver con esa área o con esa rama, pero no necesariamente tienen que ser las personas de primer nivel en esa área. Pueden ser cualquier ramificación que esté conectada. Listo, excelente. Para cerrar el tema para cerrar el tema de Hometown Heroes, si alguien tiene alguna pregunta, me la postea pues ahí en el chat y la respondemos con respecto a lo de Hometown for Heroes antes como de entrar en materia. Que si sí, el máximo sigue siendo $35,000, es el 5% del valor del préstamo o hasta $35,000, cualquiera que sea mayor. Correcto. Ojo, es hasta, porque he tenido muchos clientes, muchas personas que piensan que son 35, entonces se gastaron 15, les sobra 20. ¿Me explico? Ojo, Correcto. está relacionado con el precio de compra de la propiedad, que si nos vamos a ese 5% que es el tope, estamos hablando de una propiedad de hasta 700,000, porque 7 por 5, 35. Pero es hasta el 5% del valor de la compra, hasta un tope de 35,000. Correcto, correcto. Bueno, les hago una trivia, una pregunta, a ver y me escriben ahí, me responden por escrito, por escrito. ¿Cuántas unidades de real estate se cerraron en el mes de julio en el estado de la Florida? ¿Cuántas transacciones se cerraron de real estate? A ver, escriban ahí un número. 1,000, 1,000,000, 100,000, 50,000, ¿cuántas? Chicos, come on, man. O sea, participen de las preguntas. Parecen que estuviesen dormidos. Tienen que despertar. 3,000, 50,000. A ver, ¿quién más? ¿Y qué está pasando? Pues 25,000, 170,000 en el mes de julio, 35,000. Bueno, yo creo un 80%. No, no entiendo un 80%. Bueno, mi gente, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación de Realtors de la Florida, el mes pasado se cerraron 30,082 transacciones. 30,000, para no enredar el 82 ahí. 30,000 propiedades se cerraron en el mes de julio y la proyección para el mes de agosto está sobre los 31,000 transacciones cerradas en el que van a cerrar este mes de agosto. Les doy este número es porque eso hace coherencia con lo que acaba de decir Luz, de que el mercado de real estate sigue caliente. No
no hay ese boom, pero sigue habiendo suficiente cantidad de transacciones como para uno poder hacer una o dos transacciones al mes, como mínimo. Entonces, el mercado sigue siendo muy, muy interesante y hago una salvedad con eso. En las estadísticas de la Asociación de Realtors de la Florida, no salen todas las propiedades vendidas por las constructoras, porque las constructoras no siempre mandan el reporte a tiempo o no siempre mandan reporte de sus ventas a la asociación, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de esos números están números de constructoras, pero no están todas. O sea que uno puede asumir que se han vendido más propiedades por lo que dice Luz de que de verdad que se están vendiendo, las propiedades de New Construction se están vendiendo mucho. Entonces quería pues como dejarles ese datico ahí presente. Lisbeth pregunta, para el programa Hometown Heroes, ¿califica un duplex, quadruplex? Sí, el programa de Hometown for Heroes califica cualquier persona que esté comprando su residencia principal, y esa residencia principal puede ser un single family house, un townhouse, un apartamento, un duplex, un triplex o un fourplex, siempre y cuando vaya a residir en una de esas unidades. ¿Ok? Bueno, Ricardo, cuéntanos un poquito, hombre, de qué es lo que más se está moviendo en el mundo de los préstamos con el tema como ya no todos califican para el programa de Hometown Heroes. ¿Qué financiamiento creativo están teniendo los bancos en este momento para ayudarle a los compradores a poder comprar su propiedad? Bueno, Giovanni, así como comentaste de que los bancos cada vez se ponen más creativos porque si no cierran, no ganan. Cada vez más tenemos programas para asistencia de pago, ya sea con la cuota inicial y o gastos de cierre, que no tiene las mismas restricciones del Hometown Heroes. Entonces, por ejemplo, tenemos programas de asistencia para la cuota inicial o para los gastos de cierre, en los cuales no necesariamente tiene que ser first time home buyer el comprador, o sea, un comprador por primera vez, que sí es un requisito fundamental en el Hometown Heroes. En Hometown Heroes, además de que vayas a vivir en la propiedad, que sea tu residencia principal, tienes que ser comprador por primera vez. Nosotros tenemos programas en los cuales te dan ese mismo incentivo para los gastos de cierre sin necesidad de que seas un comprador por primera vez. Entonces, esa es una diferencia bien grande. Y también sí. Para claridad de todos, ¿qué significa no ser un comprador por primera vez? O sea, significa que si yo tengo una casa en este momento y yo quiero dejar esa rentada y me voy a ir a comprar otra donde voy a ir a vivir, yo puedo calificar para uno de estos programas o Correcto. para este programa que tú me estás diciendo. Correcto, puedes calificar porque en términos generales se considera que una persona es first time home buyer o es un comprador por primera vez cuando no has estado en ningún título de una propiedad por mínimo 3 años. Correcto. Entonces, si por los últimos 3 años no has aparecido en el título de una propiedad, eres considerado first time home buyer. Aquí no se tiene en cuenta de que no, que yo estoy en el título de una casa que porque mi hijo o cualquier cosa. Si apareces en un título de una propiedad, no eres considerado first time home buyer, al menos que ya hayan pasado 3 años desde el momento en que te removiste de ese título. Correcto. Entonces, este programa no tiene ese impedimento. No tiene. Cualquier persona que esté comprando su residencia principal, porque este programa del cual tú estás hablando es para alguien con residencia principal. Correcto. El requisito sigue siendo el mismo en el cual debes vivir en la propiedad. No aplica para propiedades de inversión. Aplica para propiedades donde tú vayas a residir como tu residencia principal. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son los números de ese programa? O sea, normalmente si es un FHA, la gente tiene que poner 3.5 de gastos de cierre más, perdón, 3.5 de cuota inicial más los gastos de cierre. Este programa, ¿qué cubre? ¿Qué porcentaje de dinero maneja? Estamos hablando de los mismos. De los mismos montos. Te cubre hasta un 5% que puede ser utilizado para cuota inicial y o gastos de cierre. Entonces estamos hablando de lo mismo. Wow. Recordemos o tengamos en cuenta, Giovanni, que cuando hablamos de la asistencia para la cuota de los DPAs, que es como se llaman este tipo de programas, que es Down Payment Assistance, cuando esa asistencia que se da a la persona es como una segunda hipoteca, y es para que quede claro, en el cual en el Hometown Heroes es una segunda hipoteca que entra a la propiedad, pero no hay que hacer pago, pero está ahí latente y cuando se reúnen ciertos requisitos hay que pagarlo. Y uno de los requisitos es al final del préstamo
de la vida del préstamo o si vendes la propiedad. Entonces, nosotros tenemos programas en los cuales esa asistencia puede ser como una segunda hipoteca o inclusive puede ser como un regalo que es un grant. Este programa del cual tú estás hablando es inclusive mejor que el programa de Hometown Heroes, porque el programa de Hometown Heroes no solamente tiene unas restricciones de primeros compradores, sino que sí es un préstamo que hay que repagar en algún momento. Pero tú estás hablando de que este programa del cual tú hablas, el dinero es realmente una asistencia, o sea, por llamarlo algo, es un dinero regalado, por llamarlo de alguna forma, y que no hay que repagarlo, o tiene alguna Correcto. restricción. No, correcto. Existen las dos formas. Hay un programa en el cual debe ser pagado, que es una segunda hipoteca amortizada en 15 años, con una tasa de interés que debe ser 2 puntos por encima de la primera hipoteca. Entonces, por ejemplo, no quiero entrar en muchos detalles técnicos para no confundirle a la gente, pero hay dos opciones dentro de este tipo de programa que estamos hablando. Una, si pagas la asistencia como una segunda hipoteca amortizada a 15 años. Es como el mensaje. Y también está la otra alternativa en la cual no pagas, es un grant. Y yo sé que todo el mundo dice, ah, mejor no pago, ¿verdad? O sea, regalado hasta un, mejor dicho, lo que Sí. sea, pero tiene unos requisitos. No es Ok. tampoco tan así. Tiene que calificar la persona, tiene unos requisitos, tiene unas condiciones, pero sí es mejor desde ese punto de vista, Giovanni, porque no tiene que ser pagado. Realmente seguimos en la tonalidad si alguien de verdad quiere comprar, hay cómo ayudarle a esa persona. O sea, nosotros realmente tenemos cómo ayudarle a esa persona con estos programas, ya sea el Hometown Heroes o ya sea estos programas de los cuales tú estás hablando o otros programas que pudiesen haber que seguramente nos vas a contar. Pero entonces no significa que los dineros pararon de fluir desde el sistema financiero para abajo para los compradores, entonces, ¿correcto? Es que, Giovanni, en concordancia de lo que tú dijiste al principio de este Zoom, el negocio de real estate o de lo que es de invertir en propiedades es tan bueno que cada vez más los bancos, y cuando me refiero a bancos, estamos hablando de los inversionistas institucionales como tal, están motivados y la tendencia cada vez más en hacer sus inversiones a largo plazo. Acuérdate que estamos hablando de préstamos a 30 años. Correcto. Cada vez están más dados a crear programas para generar mayor capacidad de cierre. Y entonces salió los Hometown Heroes, entonces ellos vienen y se van con un programa igual o mejor en el cual aunque te estén dando la plata, por decirte algo, el grant ese que no necesita ser pagado, para ellos es un tremendo negocio tener la seguridad que su inversión de su plata que ellos prestaron está garantizada por una deuda a 30 años representado en una propiedad de real estate. Entonces, el programa, si estuviera malo, ¿qué hacen los bancos? Frenan y comienzan a poner trabas y comienzan a poner muchos requisitos para tratar de impedir el flujo de la plata o del capital hacia ese tipo de inversión. Pero lo que nosotros vemos es que cada vez más los bancos están quitando requisitos para hacer más fácil el flujo, porque para ellos es mucho más seguro la inversión a largo plazo respaldada por propiedades de real estate. No, y Ricardo, se me ocurre aquí una cosa y tú que pues que estás en el mundo de los préstamos me confirmes. Si los bancos están tan entusiasmados reduciendo trabas como tú lo dices y buscando formas de prestar dinero en hipoteca, pues caigo yo aquí en cuenta de que eso es una muestra inequívoca de que ellos ven el mercado de real estate como un mercado seguro y como una inversión segura. O sea que ellos no están pronosticando una debacle de real estate, ellos no están pronosticando una caída de precios abismal en las propiedades, porque si no, no estarían prestando tan fácilmente. ¿O qué lectura te da a ti ese tema? Totalmente, Giovanni. Y una cuestión que hay que tener en cuenta. Primero, las personas tienen que tener un sitio donde vivir. Eso, o sea, no hay otra. Ya sea que vivas rentado o en tu misma propiedad, pero tienes que vivir en algún lado porque en una carpa, un tente, en un parque o
pero debajo de un puente no puedes vivir. O sea, entonces las personas tienen sí o sí que vivir en algún sitio. Eso es una necesidad, no es ni siquiera una condición que depende de. O sea, entonces, partiendo de ese principio, el banco siempre ve que la inversión en real estate es una necesidad permanente del ser humano. O sea, porque tienes que vivir en algún sitio. Que estemos en ciclos económicos en los cuales se vuelva un mercado de compradores, un mercado de vendedores, es natural y hace parte de la misma naturaleza de los negocios. Una economía no aguanta un mercado totalmente de precios inflados permanentemente durante 20, 30 años. Llega un momento que colapsa, o sea, porque siempre tiene que haber una armonía entre muchos factores. Pero la inversión en real estate es tan sólida y por eso los préstamos están a 30 años, inclusive hay préstamos a 40 años amortizados, porque a largo plazo es el mejor respaldo. Y hay que tener en cuenta algo también, Giovanni, la tierra como tal, o sea, cuando te hablo de la tierra, te hablo de los lotes y las cosas, es una materia que es limitada, no es ilimitada, es limitada. Va a llegar un momento Correcto. en el cual, mira, hablemos de Brickell, hablemos de cada vez más se restringe porque la tierra ya está tomada. Entonces, no estamos hablando de un bien ilimitado en el cual siempre va a haber, estamos hablando de algo que cada vez es más escaso. Analogía, Ricardo, tiene razón. Yo no voy a tener en cuenta el tema de la tierra como tal, porque pues uno siempre está hablando de casa, pero es cierto, la tierra como tal es un algo que tiene pues un límite y eso por sí solo va a seguir subiendo de precio. Bueno, volviendo pues al tema de los programas, Ricardo. Entonces, Sí, estabas contando que ya hoy por hoy tú tienes acceso a un programa que reemplaza el Hometown for Heroes, ¿sí? correcto. Y cuáles son las, para uno precalificar, eso es para FHA y convencional, ¿correcto? Correcto. Es a través de esos dos tipos de préstamos, FHA y convencional. ¿Qué significa eso, Giovanni? Que tenemos que ir con los mismos criterios de calificación de FHA y convencional, que es verificación de ingresos, estado, score de crédito y todos los mismos requisitos que hacemos para préstamos convencionales que tanto hemos hablado, pero es a través de convencional y FHA, correcto. Y el tiempo para obtener el préstamo es el mismo o se extiende un poquito más de un préstamo normal si no estamos como acudiendo a ese beneficio. No, es el mismo tiempo, porque eso Es- es- se hace al mismo tiempo con se con el hace mismo banco, simultáneamente el todo. Sí, underwriting. sí, sí, correcto. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, no, excelente. ¿Qué otro programa tienes que está bien agresivo para ayudarle a los compradores? Y de una vez también reafirmo el que si tienen alguna pregunta, pues la pueden ir posteando aquí en el chat, que con mucho gusto le hago la pregunta a Ricardo. Bueno, Bueno, de Giovanni, hecho ya estaban preguntando que cuáles son los requisitos. Entonces ya queda claro el tema de los requisitos, que es básicamente lo mismo de un FHA y lo mismo de un convencional. 2 años de trabajo. Si es un FHA, tiene que tener residencia o ciudadanía. Si es un convencional, puede ser con permiso de trabajo y tener obviamente los ahorros suficientes para completar el dinero. Ricardo, ¿qué ibas a decir? Perdóname. no, por hablarte de programas agresivos, tenemos inclusive programas en los cuales no se necesita verificar el ingreso, que a veces Uy, ¿cómo así? es un problema para muchas personas, porque Ok. entonces tenemos forma de verificar ingresos alternativas, como son, y hemos hablado anteriormente, estados bancarios, 1099, pero tenemos programas tan agresivos que ni siquiera necesitan ingresos. Se congeló. Ahora fue Ricardo. Sí, me escuchas, Sí. yo te escucho bien. Sí, Te, sí, te sí, te congelaste por congelas. un segundo. Ok. ¿Qué formas de verificación de ingreso alternativas? Hasta ahí te escuchamos. Sí, tenemos las formas de verificación de ingresos alternativas como estados bancarios, como 1099. Tenemos los DSCRs, que son para propiedades de inversión, que tienen en cuenta el ingreso de la renta de la propiedad, en el cual es estrictamente inversión. Y también tenemos programas tan agresivos que ni siquiera necesitan verificar los ingresos. Ahora, quiero que sepan una cosa y es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando se hacen excepciones a los estándares, por así decirlo, de los programas FHA o convencional, que Fannie Mae y esas cosas, en los cuales ofrecen la mayor porcentaje de préstamo con las mejores tasas de interés, en la medida que hay excepciones a alguna de esas cosas que se tienen en cuenta para la calificación de esos tipos de programas FHA y convencional, así también se ajustan los préstamos que hacen excepciones. Entonces, si utilizamos en vez de
verificar ingresos de estados bancarios, pues el porcentaje del préstamo no va a ser tan alto como un FHA que llega al 97%, inclusive estamos viendo al 100% o 103% con los DPA, sino que va a reducirse un poco y de pronto entonces estamos hablando del 90%. Si con un FHA o un convencional en el cual estamos verificando ingresos de la manera estándar con comprobantes de pago, declaración de impuestos y todas esas cosas, estamos hablando de tasas de interés de un 6, 6.5, 6.8, por así decirlo, que estamos dentro de ese rango. De pronto con un programa que no tiene en cuenta eso, sino estados bancarios o 1099, otro tipo de cosas, la tasa de interés va a ser un poco más alto porque el banco o el inversionista, que en este caso es el banco, asume un riesgo adicional porque no está comprobando exactamente los ingresos de la manera tradicional como debería ser, sino que se está yendo por una excepción. Y en la medida que toma excepciones, hay ajustes a ese tipo de requisitos. Y ese punto, Ricardo, es súper importante. Miren, mi gente, te los digo para que desde el principio, con el lema de tener conversaciones con los clientes, uno tiene que, cuando uno está hablando con el cliente, nosotros como realtors tenemos que tener claro un concepto y es el de que los bancos tienen préstamos para cualquier situación. Lo que pasa es que entre más alto es el riesgo del préstamo, pues más alta va a ser la tasa de interés. Entre más bajo es el riesgo para el banco, pues más bajo va a ser la tasa de interés. Y esto lo digo es porque muchas veces me ha pasado que se le ha explotado, por falta de una mejor expresión, se le ha explotado a alguno de ustedes, un cliente, de que empezaban a hablar de propiedades, de querer comprar y entonces en cuánto está la tasa de interés, no, que está al 6% o al 6,5%. Ah, bueno, sí, genial, dale, vamos para adelante. En el proceso se dan cuenta que el cliente realmente no califica para un FHA o no califica para uno de estos programas de bajo riesgo y toca entonces es hacer financiamiento creativo y ya la tasa de interés suyo fue al 7 o al 7,5 y se daña el negocio porque el cliente dice, no, imposible, es que mi vecino sacó la tasa de interés al 6, yo también quiero la misma. Pero si yo no soy capaz de articular ese concepto, que entre más alto es el riesgo para el banco, más alta es la tasa de interés, más bajo es el riesgo para el banco, más baja es la tasa de interés. Entonces es un concepto muy sencillo que me ayuda a tener conversaciones para desarmar las falsas expectativas de un posible comprador, ¿sí? Porque al final del día siempre hay préstamos para todo el mundo, ¿no es así, Ricardo? Correcto. Inclusive, Giovanni, tenemos un préstamo que ni siquiera necesita la verificación de los ingresos. Imagínate Ahora, eso. entonces, pero hay que calificar para eso. Entonces, ahí exigen un score de crédito mejor. No te van a prestar ya ni el 97%, sino estamos hablando de un 80, un 70. ¿Sí me explico? Dependiendo. Pero los O sea, hay. Son préstamos que los hay. yo hoy quiero comprar mi casa y estoy con un realtor de Fortex Real y yo no hice taxes en el último año, trabajé pero no hice taxes, tengo mis ahorros y puedo poner un 30% de cuota inicial, tengo un crédito de ¿cuánto? 700, 680, ¿cuánto es lo mínimo? Sí, necesitamos un 700 para arriba. Listo, entonces yo tengo un 30% de cuota inicial, tengo un crédito del 70% y tengo permiso de trabajo, no tengo residencia ni soy ciudadano. ¿Yo puedo conseguir un préstamo? Total, total, Giovanni. Tenemos préstamos para gente con ITINs, que ni siquiera tienen Social Security, sino los Tax IDs que se llaman. Tenemos también préstamos para cualquier tipo de situación, porque en el peor de los casos siempre se puede resolver con un hard equity lender. O sea, Correcto. siempre existe un tipo de financiamiento para una situación en particular, pero no todo tipo de financiamiento es para todo el mundo. Correcto. Sí, o sea, es tan sencillo como que yo tengo que parar yo como realtor, me refiero, yo tengo que parar de lamentarme de lo que supuestamente ya no está con el tema del FHA, porque igual sigue habiendo 1 millón de oportunidades para hacer préstamos en convencional y de otros modelos de préstamo. El tema es que si yo mismo no entiendo esas diferencias básicas, no que yo tenga que ser loan officer, pero si yo mismo no entiendo esas diferencias básicas, no puedo articular
respuestas coherentes a las dudas que tienen mis clientes. Y de eso se tratan estas reuniones. El de que ustedes puedan abrir sus ojos a ustedes como realtors, puedan abrir sus ojos a las posibilidades infinitas de financiamiento que existen. Pero esas posibilidades infinitas de financiamiento que existen van relacionadas con el concepto de entre más alto es el riesgo, más alta es la tasa de interés, entre más bajo sea el riesgo, más bajo es la tasa de interés. O sea, con ese concepto universal es muy fácil yo poder concientizar a mi cliente de que la tasa de interés no lo es todo. Quería pues como hablar un poquito de eso. Ricardo, aquí pregunta a Mónica que si alguien ya está aprobado para un préstamo convencional y quisiera entrar a este programa, ¿tendría que volver a precalificarse? Mónica, ¿puedes? Un DPA, ¿de qué tipo de programa Sí, estamos hablando? exacto. Mónica, ¿puedes hacer la pregunta por micrófono para poderla entender un poco mejor? Bueno, y José Luis dice, una persona residente pero sin ciudadanía puede calificar para algún programa DPA. Ricardo. Sí, dentro de los programas convencionales, si la persona tiene su permiso de trabajo, no, es non-permanent resident, sí puede. Correcto. Entonces, los Buenos días. programas, Mónica, buenos días. Espera un segundo, terminamos de responderle a José Luis. Entonces, los programas DPA, sí hay unos que califican personas que no tienen residencia o ciudadanía, pero recuerda, José, y todos aquí, de que Ricardo nos está hablando de que hay programas directamente con el banco que son igual de agresivos en el buen sentido de la palabra, o sea, que son igual de buenos a un programa de DPA. Y mientras que estemos haciendo un préstamo convencional, no hay ningún problema que la persona tenga permiso de trabajo. Bueno, Mónica, ahora sí, reformula la pregunta, por favor. La pregunta sería acerca de si un cliente ya está preaprobado en convencional, pero él quisiera el programa como el que están ofreciendo los bancos de los giros, que tendría más, digámosle, beneficios. Él tiene que, o sea, tendría que aplicar otra vez para que lo preaprobaran y otra vez correrían crédito y todo esto. Bueno, necesitamos aprobarlo para ese tipo de programas, si estamos hablando de los DPA, porque tiene unos requisitos específicos y particulares, que no necesariamente son los mismos de un préstamo convencional, aunque se basa en el mismo préstamo convencional, pero en la aprobación que él tiene ahora mismo para ese préstamo convencional no sabemos muchas cosas, porque de pronto está poniendo un down payment diferente, de pronto, o sea, hay unos requisitos que tendría que cumplirlos también bajo el programa de DPA. El DPA es un programa que hay que calificar para ello. No es un programa que esté abierto, sino que hay que cumplir específicamente unos requisitos porque tiene unos ajustes que no lo tiene de pronto otro tipo de programa. Pero la respuesta es sí, Mónica. Ok. O sea, que otra vez tendría que volverle a hacer todo el estudio, digámosle, de crédito. Correcto. Habría que hacer una preaprobación, pero si ya tiene muchas cosas adelantadas, es mucho más sencillo. Pero ojo, no miremos esto, como un obstáculo o no lo miremos como un inconveniente. Es que si me van a regalar dinero, pues yo tengo que hacer algo para que me lo regalen. Yo no puedo pretender que me regalen o que me faciliten miles de dólares en un programa de DPA de estos bancos y que yo no tenga que hacer absolutamente nada. Es imposible. Entonces, desde la mentalidad de nosotros mismos como realtors, no podemos ver esto como un inconveniente. Antonia pregunta que el crédito mínimo para un convencional es 700. No, Antonia, no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando del préstamo convencional con 680, inclusive 660 pudiese funcionar. Pero estábamos hablando específicamente del préstamo donde no se pide verificación de ingresos, ni verificación de trabajo, ni nada de esas cosas. Estamos hablando para ese préstamo en particular. Ricardo, ¿cómo está el tema de los préstamos para aquellas personas que quieren comprar una casa? Y te voy a formular la pregunta de la siguiente forma. Tengo un cliente en particular que quiere comprar una casa en FHA, pero todos sabemos que el FHA, la propiedad tiene que estar en condiciones habitables para poder que el préstamo pase. Pero hay un préstamo que se llama FHA 203K, que es para uno hacerlo de la remodelación.
¿cómo está funcionando ese préstamo hoy por hoy? ¿Qué tan fácil es uno de pronto, si uno tiene un cliente, un comprador que califica para un monto X en FHA o convencional, pero de pronto está buscando una propiedad que pueda remodelarla porque la quiere de una vez remodelar a su gusto? ¿Cómo está ese tipo de préstamo hoy por hoy? Ese tipo de, no, igual en el sentido es bastante viable y se utiliza mucho. Depende mucho del tipo de remodelación que hay que hacer, ¿verdad? Ok, Porque hay diferentes grados de tipo de remodelación. Si es un tipo de remodelación más agresiva de ciertos montos, pues tiene unos requisitos un poco más específicos que cuando es simplemente algo de pronto meramente de pronto cosmético o una cuestión que de pronto no requiere tantos permisos ni de pronto un general contractor o todas esas cosas. Entonces, es una alternativa y es una opción, pero va a depender mucho del tipo de mejora o de remodelación que se tiene que hacer en la propiedad. ok. Les comento esto es porque ese es un tipo de préstamo que en un mercado como en el que estamos en este momento, que es un mercado que no está a millón, sino que está un poquito más lento, existe la posibilidad de uno poder trabajar con el comprador que de pronto por 450.000 o por 500.000 o por 600.000, por el número que sea que esté precalificado, no alcanza a encontrar el tipo de propiedad que él y su esposa están buscando, porque la esposa quiere una cocina así, o quieren remodelar los cuartos, o quieren tener los baños mejores, o en fin, puede uno cambiar el rumbo del préstamo y obtener ese préstamo 203K, apúntenlo, 203K. Con Ricardo, entonces no tenemos que buscar la casa de 500.000 ya terminada, porque igual los terminados no le gustan. Puede ser algo que encuentre por 450.000 o 430.000, pero el banco me da el dinero para remodelar esa propiedad y terminan siendo los mismos 500.000. Es un préstamo bien interesante en un mercado como en el que estamos, donde los propietarios no tienen problema en hacer un cierre a 45 o 60 días. Se puede facilitar la consecución de esos préstamos y ayudarle a los clientes a que puedan hacer la remodelación desde el principio. O sea, comprar y hacer la remodelación inmediatamente. Eso obviamente tiene sus cositas, porque no es de que pues la remodelación tiene que hacerla un contratista, licenciado, en fin, tiene unas arandelitas que hay que tener en cuenta, pero hablando de uno ser un realtor educado o informado, es una conversación interesante para tener con un cliente, ¿ok? Eso quería pues como también traer eso a la mesa, Ricardo. Giovanni, me gustaría recordar de todas maneras a todo el mundo la capacitación que damos inicialmente de las cuatro patas, Sí, en por la cual favor. cada pata representa una de las bases de un préstamo hipotecario. Y le recuerdo, una de las patas es todo lo que tiene que ver con ingresos, otro es todo lo que tiene que ver con el crédito, la otra pata es todo lo que tiene que ver con los ahorros y esas cosas, y la otra pata, que es la que quiero que tengan en cuenta también, es el tipo de propiedad. Entonces, no necesariamente si una persona califica para un tipo de préstamo, la propiedad que selecciona califique, porque también la propiedad tiene un papel fundamental dentro del análisis, dentro de la aprobación de un préstamo. Era como para dejarle de todas maneras eso en el aire acá para recordarles eso, que hace parte de los temas de conversación con las personas, porque a veces hay personas que dicen, mira, mi vecino compró o mi primo compró un préstamo FHA y estamos hablando que compró una casa y lo que él quiere comprar de pronto es un condo que no está aprobado por FHA. Entonces, Tocaste un tema súper interesante, el tema de los condominios, que siempre mm, hay un choque con la realidad. Hablemos un poquito de eso de los condominios, Ricardo. Entonces, yo puedo estar calificado para un FHA con el 3.5% de cuota inicial, pero si yo quiero comprar un apartamento, pues ese préstamo no necesariamente me va a servir, aunque yo esté calificado. correcto. Inclusive, dentro de los préstamos convencionales o Fannie Mae, por así decirlo, que es el nombre que más tenemos en la cabeza, los condominios tienen que estar aprobados o tienen que cumplir ciertos requisitos. Y ahí es donde me pasa mucho que hablo con muchos realtors y me dicen, mira, yo hablé con el listing agent, por así decirlo, y ese apartamento sí tiene reserva, o esa comunidad tiene reserva, hasta ahí. Pero quiero que sepan que la reserva, si es que cumple con los requisitos, porque eso lleva un análisis, es uno de los factores que se tienen en cuenta para saber si esa propiedad califica o no califica, hablando de condominios, ¿ah? Sí, sí, hablando de Si condominios. califica. Entonces, además de la reserva, también hay que
que tener en cuenta el deducible del seguro, algo tan elemental. Podemos tener un condominio, una comunidad que tiene reservas y espectacular, pero si no cumple con el mínimo deducible o con el máximo deducible del seguro, del Master Policy, ya no califica. Si de pronto tiene si tiene demandas, hay que ver qué tipo de demandas tiene. Si tiene espacios comerciales, qué tanto es el espacio comercial de esa comunidad con respecto a todos los pies cuadrados de la comunidad. Eso tiene también unos requisitos. Que se tiene en cuenta también si ha hecho la famosa inspección y la recertificación de los 40 años o no. Si hicieron esa inspección, encontraron cuestiones estructurales de seguridad, no, sí. Entonces, el comprar un apartamento, un condo en esta época es un poco más complejo, mas no quiere decir que sea imposible. Estamos hablando que es más complejo, lleva un poco más de análisis, entonces es un tema en el cual a veces no es necesariamente mirar un solo factor, sino hay que tener en cuenta varios factores que los vamos a saber realmente, Giovanni, una vez que estemos metidos en el préstamo. Porque Así hay es. mucha información que no vamos a saber nada más hablando con el listing agent o alguna cosa superficial. Y de hecho, ya que tocamos el tema de condominios, quiero extenderles de una vez la invitación para que reserven su tiempo el próximo martes a las 10 de la mañana por Zoom, que la gente de Apple Tower muy acomedidamente vamos a dar un seminario de los cambios en los condo addendums, en el condominium addendum, porque ya la hicimos presencial en Miami, pero quedaron muchas dudas y es una información bien importante. Los cambios que hubo son trascendentales porque si no se hacen bien hechos las cosas, el negocio se cae al final del día. Entonces, de una vez reserven para el próximo martes. Mándame el link, Giovanni. Yo Te, quiero te, asistir, te, yo te quiero mando ver. te mando Sí, el quiero link escucharla. para el tema Interesantísimo. del Sí, condo writer. sí. Ricardo, volviendo al tema de préstamos, en términos generales, ya como mercado, como experto en el mercado y que llevas tanto tiempo en este negocio de los préstamos, ¿cómo estás viendo tú el futuro de las tasas de interés sin independencia de lo de Jerome Powell o en fin? ¿Cómo ves tú este trasegar de las tasas de interés? No, indiscutiblemente la economía es cíclica, Giovanni. Entonces, ahora mismo estamos hacia una tendencia de las bajas tasas de interés. Al principio de año tuvimos un Zoom y hablamos más o menos que eso es lo que se pronosticaba y hemos pronosticado y hemos hablado que la tendencia es a bajarla. Cuando bajen, ahí es donde está como que el saber exactamente. Supuestamente va a haber una baja de tasa de interés en la próxima reunión del FED. No se pronostica que sea muy grande, pero estamos hablando de que al menos con que se mantenga estable, con tendencia a la baja y bajando, ya los préstamos hipotecarios, los bancos ya se van adelantando muchas veces a esa baja de interés que viene, porque ellos poseen información un poco más certera de lo que nosotros tenemos y ya se adelanta a lo que viene y comienza a bajar tasas de interés. Y por eso es que yo siempre le digo a la gente que las tasas de interés siempre están como fluctuando, como las olas del mar. Siempre, todos los días están de pronto un poquito más altas, un poco más abajo, pero con tendencia a la baja. Y el futuro, lo que se espera es que bajen, pero eso va mucho con la inflación y con otros factores macroeconómicos, pero la tendencia es a la baja, Giovanni. La tendencia es a la baja, ok, Sí. perfecto. Sí, eso es muy coherente con todo lo que yo he leído acerca del tema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda en particular de algo? El objetivo de hoy era abordar el tema de Hometown for Heroes, de que aunque es cierto que salió con unas regulaciones diferentes, nosotros aquí tenemos un programa, pues honestamente, yo diría que mejor, desde todo punto de vista que no me van a exigir ser primer comprador y eso de por sí le abre las posibilidades a muchas personas. Patricia Carvajal dice que eso quiere decir que aumentan los precios de las casas. Sí, Patricia, ahorita me hicieron la misma pregunta y yo respondí de que hay una relación entre tasas de interés bajitas, suben los precios, tasas de interés altas, bajan los precios. Pero estas subidas y bajadas, pues no es de que mañana bajan las tasas de interés un cuarto de punto y entonces las propiedades se van a subir en $100,000. No, estamos hablando de eso. O sea, los precios fluctúan, suben 1,000, 2,000, 5,000, 3,000, 15,000, bajan un poquito, suben un poquito. Lo que pasa es que el tema de la especulación
especulación es un concepto que todos tienen que manejar. Miren, mi gente, y Ricardo que está en el mercado lo sabe mejor que yo. El promedio de ownership, o sea, el promedio de alguien quedarse con su casa es de 7 años. O sea, una persona compra su casa y el promedio, hay unos que se quedan 200 años en ella y hay otros que la venden al otro año, ¿cierto? Y estamos hablando de casa principal. Estoy hablando única y exclusivamente de casa principal. Entonces, si el promedio de estadía de una persona en su casa es de 7 años, yo compro una casa hoy, ¿cómo yo voy a saber cómo va a estar el mercado dentro de 7 años? ¿Cómo yo voy a saber cuánto se va a haber valorizado esa propiedad en 7 años? ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber que si yo estoy comprando para vivir, las fluctuaciones del mercado del día de hoy son irrelevantes para mí, porque es que yo me voy a quedar en esa casa 3, 4, 5, 7, 10 años y no hay cómo poder prever qué va a pasar dentro de esos años. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, es diferente para aquel que está comprando para hacer fix and flip o aquel que está comprando con la especulación de que compra hoy en 100,000 y mañana venden 1,000,000. Eso es otra mentalidad diferente. Pero ustedes miren, la cantidad de dudas que un comprador proyecta en ustedes, la mitad de esas dudas es porque ustedes mismos proyectan esas dudas. Estos conceptos de los que estamos hablando el día de hoy, ustedes tienen que tenerlos claros y tienen que dejar las dudas y no pueden hablarle a un cliente de que no, es que los precios van a subir o los precios van a bajar. Yo le digo a mi cliente, ¿yo qué voy a saber? En 7 años yo qué voy a saber o en 5 años yo qué voy a saber. Lo único que yo sí sé es lo que ha pasado. Eso sí lo sé. Y lo que yo sé es que en los últimos 60 años el promedio de valorización de una propiedad en los Estados Unidos ha estado entre el 3 y el 6% anual. Eso es histórico. Eso es una realidad. Pero ¿qué va a pasar dentro de 2 años o dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5, dentro de 7, dentro de 10? Nadie lo sabe. Pero si ustedes no tienen eso, si ustedes no son conscientes de eso, el comprador les lleva la conversación al futuro. Y pues aquí no hay brujos o brujas, o aquí no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces yo a mi cliente le hablo al pan y al vino con certeza y con tranquilidad de que, mira, yo te puedo decir de lo que en los últimos 60 años ha pasado. Yo no te puedo decir lo que va a pasar en los próximos 7 años. Entonces, ¿los precios de las propiedades van a subir? Sí. ¿Van a bajar? Sí. ¿Se van a quedar igual? Sí. Lo que usted quiera, señor cliente. Lo que yo le puedo decir es que en los últimos 60 años han aumentado de precio entre un 3 y un 6% promedio anual. ¿Ok? Tengan esa información clara, ténganla aquí en la punta de la lengua para que puedan manejar la conversación con las personas. ¿Ok? Antonia, si se puede que hable un poquito de los requisitos o programas que hay para préstamos de inversionistas. Bueno, son las 11:10. Ricardo, 5 minuticos rápidamente para que hablemos de préstamos de inversionistas. Bueno, el préstamo para inversionistas que tenemos, que es el que está de moda, el último que ha salido, el que es más novedoso, es el DPA, que es perdón, DPA no, DSCR. DSCR. Sí, perdón, DSCR, en el cual tiene en cuenta el ingreso de la renta de la propiedad como parámetro para el pago del mortgage, o ese es el que se tiene como ingreso para saber si la propiedad es suficiente para pagar mínimo el préstamo de la propiedad. Entonces, ese es un préstamo especial para inversionistas por una cantidad de beneficios que tiene, y uno de los cuales es que no hay que dar estados bancarios, no hay que dar declaración de impuestos, no hay que dar pay stub, no hay que dar verificación de empleo, no hay que nada de eso. Lo único que se necesita es mirar el análisis y la relación entre el ingreso de la renta contra el pago del mortgage. Y Ricardo, para ser aún más coherentes con el tema de que los bancos cada vez creen más en la economía, cada vez creen o están dispuestos a hacer préstamos más creativos, corrígeme si estoy equivocado, hasta hace 2 años atrás o menos inclusive, el préstamo de DSCR era al 120%, o sea, para uno poder calificar para el préstamo, la renta de la propiedad tenía que ser un 20% más de lo que quedaba la hipoteca, y hoy con tal de que la renta cubra la hipoteca, con eso es suficiente. Inclusive, Giovanni, tenemos programas en los cuales puede estar por
por debajo. Imagínate. 0.8, 0.9, inclusive por debajo. Así que Increíble cada eso. vez están más, porque ellos le están apuntando, ellos ven el panorama a largo plazo, ellos saben la seguridad que implica tener invertida la plata en real estate. Así es, así es. Antonia, para responder la pregunta que haces de que el down payment si es del 40 o del 20, la respuesta es muy sencilla. Esos tipos de préstamos se califican con un 20%. Sin embargo, a la hora de la practicidad, cuando ya tú pones los números a las tasas de interés que hay hoy por hoy, el promedio está en un 35 o 40% necesario para poder que la renta sea igual al valor de la hipoteca, Ricardo. Más o menos, ¿cierto? Es como lo que se está viendo. Depende de caso por caso, pero usualmente es más del 20, que es el requisito mínimo del programa. De pronto un 25, 30, 35, dependiendo, uno va ajustando dependiendo de cuál es el pago que queda contra el ingreso de renta, porque Correcto. también depende si la renta que se va a utilizar para esa propiedad es short term o Airbnb, por así decirlo, o long term o una renta tradicional, porque ambas tienen su análisis y de pronto una genera un mayor ingreso con respecto a la otra, entonces uno va ajustando dependiendo de las características específicas. Así es. O sea, para aclarar la respuesta, el down payment requerido por el programa es mínimo del 20%, pero cuando ya se ponen los números por las tasas de interés del día, pues que hay hoy por hoy, realmente en la realidad estamos hablando de un 35%, 30-35%. Correcto. ¿Okay? Yo puedo hacer publicidad diciendo de que tengo programas DSCR desde el 20%, porque es verdad, pero en la práctica, en la vida real, el comprador sí va a tener que traer un poquito más para poder que los números den. Respondimos tu pregunta, Antonia. Bueno, y para todos, para que entiendan ese tema ahí. ¿Algún otro requisito particular con ese préstamo, Ricardo? No, básicamente, inclusive cuando salió ese préstamo, Giovanni, para seguir a la misma línea por hablarte del DSCR, nada más aplicaba para personas que ya tenían su residencia principal y querían comprar una propiedad de inversión. Hoy en día ya ni siquiera ese es el requisito. Ya hoy en día una persona, aunque no tenga una residencia principal, aunque nunca haya comprado, puede comprar una propiedad para rentarla y seguir viviendo en la casa de sus padres o donde estaba viviendo sin necesidad de que esa sea una residencia principal. Wow, eso Sí. sí que es una noticia gigante, porque eso pasa mucho, eso pasa mucho. Wow, qué buena cosa. Ok, excelente. Bueno, mi gente, a menos que alguien tenga alguna otra pregunta, Ricardo, muchas gracias, hombre, Ay, siempre. ¿será que puedes decir los puntos principales, los requisitos principales del DSCR, por favor? No, básicamente tener mínimo, como dijo Giovanni, un 20% de down payment, tener un score de crédito que en este caso debería ser de 680 en adelante, porque está muy relacionado el down payment que te pidan con el score de crédito. Entonces el score de crédito sí es un requisito. Una persona con un score de crédito bajo, malo, no pudiese calificar para este tipo de préstamos. Se requiere cierto nivel de crédito, se necesita tener down payment, básicamente. Y inclusive este tipo de préstamo está abierto para los extranjeros. Entonces, para los extranjeros es un programa excelente, porque no hay que estarlo indagando sobre sus ingresos en su país de origen, que me manden referencias, que me manden traducidos los estados bancarios, una cantidad de cosas, ni declaraciones de impuestos de sus países, sino simplemente tenemos en cuenta aquí el análisis de la renta de esa propiedad. Sí es. Ok. Excelente. Bueno, Gracias, Lina, gracias. claro que sí, Patricia. Entonces, quiero darle las gracias a Ricardo.